tal? ¿Qué tal, Michael? Camila, también buenas tardes. Nicolás, Gustavo, Stephanie, John Sayo, Daniel, Juan, Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes. Camarada Michelle, también buenas tardes. Gerardo, buenas tardes. John Borja, también buenas tardes. Ariana, Lía, también buenas tardes. Muy bien. Penúltimo repaso que vamos a revisar. Melanie, también buenas tardes. Así que comencemos. A ver, este material tiene 36 ejercicios. Definitivamente. ¿Qué tal, Kaira? Por supuesto que sí, Nicolás. Tienen mi bendición. Y mis buenos, asumados a mis buenos deseos, ¿no? Bien. Bien, muy bien, chicos, muy bien. Bien, vamos a cerrar bien esto con este bloque, con este penúltimo bloque, y luego el siguiente bloque después del almuerzo. Vamos a ver entonces los problemas. No, mi hígado ha adquirido una habilidad de regeneración. O sea, acaba la clase y mi hígado al toque se regenera. Sí, mi organismo ha creado eso, definitivamente. Así que no se preocupen por mi hígado, que siempre se regenera. Esperemos que no, camarada Michel. Muy bien, vamos a empezar entonces. Penúltima clase, es la penúltima clase. La que sigue todavía después del almuerzo es la última clase. Esa es la penúltima. ¿Sí? Esta es nuestra penúltima clase. Así es. Muy bien. Ahora sí, jóvenes, empecemos. Es, como ven, una miscelánea. Hay todos los temas. Y empecemos entonces revisando este repaso general número 10. 10º repaso general. Empecemos entonces con la pregunta número 1. Pregunta número 1. Pregunta número 1. ¿Cuál sería la respuesta del problema número 1? El número 1 me dicen que es casa. La número 1 me dicen que es casa. 1, casa. 1, casa. La número 2. La número 2. ¿Cuál sería la respuesta de la número 2? 1, casa, por si acaso. ¿Ah? 1, casa. 1 es casa. ¿Ok? Y la 2. ¿Cuál sería la respuesta de la número 2? En proceso. ¿Alguna duda con la número 1? ¿Alguien tiene alguna duda con la 1? ¿Tenemos alguna duda con la número 1? La número 1 la puedes estar jugando con las claves, ¿no? Si te das cuenta, cuando x es 3, el y vale 0. O sea, el f de 3 debe ser 0. En la número 1, repito, lo puedes hacer jugando con las claves. Evalúan las claves, el f de 3. El f de 3 debe darte 0. Claro, así es también. Ajá.
Entonces, la número 1, una forma de solución que es muy práctica, dicho sea de paso, es jugando con las claves. Yo veo que la gráfica de la función pasa por el punto 3,0 y menos 1,0, que significa que el f de 3 debe ser 0 y el f de menos 1 también debería ser 0. Entonces, ¿para qué alternativa el f de 3 te sale 0? El f de 3, o si gustas el f de menos 1, ya depende de cada uno de ustedes. El f de 3 debe ser 0 o el f de menos 1 debe ser 0. Y la única clave sería casa. ¿Sí? Como ves, jugar con las claves no es champa. Que quede claro eso. ¿eh? Jugar con las claves no es champear. Para nada. Para nada. Jugar con las claves es también un método completamente válido. Completamente válido que deberías usarlo frecuentemente. Es un método de verdad informal porque no aplica formalismos matemáticos. Es un método práctico porque se hace el toque. Se hace al toque. Así es, Michelle. Jugar con las claves no está mal. Es correcto jugar con las claves. Bien, entonces, pregunta número 1. ¿Alguno de ustedes tendrá alguna duda? Pregunta número 1. ¿Alguno de ustedes tendría alguna duda? Nada, entonces la 1 es casa. La 1 debe ser casa. ¿La número 2 salió o no? ¿Llegó a salir la número 2? La 2 nos dicen por ahí dedo, pero con duda. Kaira está diciendo que a ella le sale dedo, pero que no está muy segura. ¿A alguien más le sale dedo también? ¿A alguien más la número 2 también le sale dedo? Muy bien. Vamos a resolver entonces la número 2. Vamos a resolver la número 2. A ver, dice en la pregunta número 2, el problema 2 dice, el gráfico de la función g, cuya regla de correspondencia es dato, y el eje x se limitan a una región. Calcular el valor de dicha. A ver. Me dan una función g de x, una función g de x cuya regla de correspondencia es menos el valor absoluto de 3x menos 4, 3x menos 4, más 5. Me dicen encontrar el área formado por el eje X y la gráfica de dicha función. Hay que, Nicolás, te sale dedo. Muy bien, Nicolás. Nicolás y Kaira, a los dos les sale dedo. Hay que hallar entonces la gráfica de g de x y luego ver la intersección con el eje X y calcular el área que forman esa región, ¿no? El área que se forma ahí. El valor absoluto, a ver, voy a sacar el 3, ¿ya? Voy a factorizar el 3. Esto sería, factorizando el 3, menos 3, valor absoluto de x, menos 4 tercios, más 5. ¿Ok? Dime, con eso, ¿qué cosa se podría encontrar? ¿Te acuerdas cómo era la gráfica de la función valor absoluto? La gráfica de la función valor, el vértice, exacto. ¿El vértice cuál es? ¿Cuáles serían las coordenadas del vértice? Las coordenadas del vértice serían o no serían 4 tercios, 5. Así es, muy bien. Muy bien. Con esto lo que se va a encontrar es las coordenadas del vértice,
que vendría a ser 4/3, 5. Ahora, la gráfica de la función valor absoluto era una letra V o una V volteada. Era la letra V o V volteada. En este caso, ¿cómo saber para esta gráfica es la letra V o la letra V volteada? ¿Cómo sabemos que debe ser volteada? Por esta cantidad que está aquí, por esta cantidad. Si lo que está delante del valor absoluto es negativo, era una V volteada. Entonces, es una letra V volteada cuyo vértice debe ser 4/3, 5. Entonces, vamos a graficar a esta función g de x. Por aquí está el eje x, por aquí está el eje y, 4/3, 5, que sea esto aproximadamente. Esto que sea el vértice. 4/3, 5. 4/3, 5. Ahora, como es una letra V volteada, debería ir así, ¿o no? Una V volteada debería ir así, la verdad. Es una letra V volteada. La pregunta es, ¿cuál es el área formada por la gráfica y el eje X? La gráfica y el eje X. ¿Sí o no? Están formando un triángulo. Están formando un triángulo. Sí, se está formando un triángulo. Y la pregunta es, ¿cuál sería el valor de esta área triangular? Recuerda que el vértice es 4/3, 5. O sea que la altura, sí o no, que la altura de esta gráfica va a ser 5. La altura va a ser 5. ¿Qué estaría faltando? Estaría faltando la base. Pregunta, ¿y cómo hallamos el valor de la base de ese triángulo? Exacto, hallando las raíces de g de x. Claro. Estos puntos de corte son las raíces de la función g. Los puntos de corte son las raíces de la función g. ¿Qué son las raíces? Los valores de x para que la función salga 0. ¿Cómo hallamos las raíces? ¿Qué pasó ahí? Alguien, por favor, que alguien desactive su micrófono. Se escucha como come Sí, sus... ya le desactivé el micrófono, profe, no se preocupe. Ok. Listo. Las raíces de la función son aquellos valores de x que hacen que esto salga 0. Entonces, simplemente sería igualar la ecuación, esta de aquí. Esta ecuación se iguala a 0. Para encontrar las raíces. ¿Qué son las raíces? Los valores de x para que el polinomio salga 0. Entonces, ¿qué sería? Bueno, esto lo paso a la derecha con signo cambiado. El 3 lo paso a dividir y me queda 5/3 es igual a. Gracias. 4/3, no, lapso bruto. 4/3. 5/3 es el valor absoluto de x
menos 4 tercios. Esto pasa con signo positivo, el 3 lo pasé a dividir y me queda que el valor absoluto de x menos 4 tercios es igual a 5 tercios. Esto tiene obviamente dos soluciones. Eso va a tener dos soluciones. La solución positiva y la solución negativa. Dos soluciones. Una es que sea positivo y la otra solución es la negativa, menos 5 tercios. Ahí están las dos soluciones. Ahí estarán las dos soluciones. La primera de ellas, 9 tercios, eso sería 3. Y la segunda de ellas pasa a sumar menos 1 tercio. Listo. Esas son las raíces de la función g de x. Evidentemente, la positiva y la negativa. Entonces, esto debería ser 3 y esto debería ser menos 1 tercio. Entonces, la base va a medir 1 tercio más 3. El triángulo tendrá de base, tendrá como base 1 tercio más 3. 1 tercio más 3 es la base. 1 tercio más 3 es la base. Y eso sale 10 tercios. Y la altura dijimos que mide 5. Entonces, el área debería ser la base por la altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Eso sería 50 sextos, simplificando 25 tercios. 25 tercios es la respuesta para el problema y efectivamente la clave será dedo. Sí, es correcta la respuesta que nos dieron Kaira y Nicolás. ¿Se entiende o no se entiende la resolución de la pregunta 2? Si hay algo que no entendiste, comenta por favor. Si hay algo que no quedó claro, ya sabes, comenta nada más. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces, continuamos con la número 3. En la número 3, ¿qué marcaste en la número 3? Parecería que faltan datos. Bueno, está bien, ¿no? Ya. Dedo dice, ¿no? 3 dedos. 3 dedos, ya, ok. 3 dedos dicen por ahí. 3 dedos. ¿Alguna duda con la número 3? ¿Alguna duda con la 3? Vamos, comenta. Me dicen que la 3 sale dedo. ¿Tendrás alguna duda con ese problema? ¿Alguna discrepancia con esa respuesta? Ok. A ver. Pregunta número 3. Pregunta número 3 sigue siendo una pregunta de función, ¿no? A ver. Dice en el problema 3, Felipe dice que sale dedo también, correcto. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el valor de A más B? ¿Cuál es el valor de A más B? Sabiendo que f de x tiene como regla de correspondencia ax más b. Y el f asterisco de x tiene como regla de correspondencia
bx más a, siendo a y b números reales. Ahora, F asterisco, ¿qué representa? ¿Qué cosa representa el F asterisco de X? La función inversa. Así es, a la función inversa. F asterisco representa, denota la función inversa. O sea, me están dando F de X, su regla de correspondencia y la de su función inversa. ¿Cómo se calcula la regla de correspondencia de la función inversa? Permutando X y Y. Permutando X y Y. Entonces, voy a hallar la regla de correspondencia de la función inversa permutando X y Y. O sea, sería A por Y más B es igual a E. Eso vendría a ser la forma de hallar la regla de correspondencia de la función inversa. Cambio X por Y y cambio Y por X. Y despejo Y. Y despejo Y. Despejando Y, sería o no sería, por aquí sería X menos B dividido entre A. Esto es igual que decir 1 sobre A por X menos B sobre A. ¿Está bien o no? ¿Sí? Para hallar la función inversa, solo cambio X por Y y Y por X. Aquí está. A por Y más B es igual. A ver. Ya, ahora sí. Han entrado a mi cuenta, pero eso ha salido no sé qué raro aquí. Un ratito, ¿eh? Raro. Bueno, sigamos entonces. Sigamos. Como te dije, para hallar la regla de correspondencia de la función inversa, permutamos. Ya hice la permutación y ahora despejo Y, X menos B dividido entre A. Esto es la regla de correspondencia de la función inversa. Profesor, se le apagó la cámara. Sí, reto. Ya. Pensé que solamente yo no lo podía ver. Ya, listo. Entonces, nos queda solamente igualar, ¿no? Función inversa, nos queda solamente igualar estos dos. Estos dos son la regla de correspondencia de la función inversa. Debemos igualar nada más. Igualamos. Entonces, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Estos dos deben ser iguales, estos dos también deben ser iguales. Eso es lo que voy a hacer. Voy a igualar estos dos. Esto de aquí, este Y es el P por X más A. Ahora sí, igualamos. Igualamos nada más. Vamos a hacer la igualación. ¿Sí? Igualando 1 sobre A es igual a B. 1 sobre A es igual a B. 1 sobre A es igual a B. Y menos B sobre A es igual al número A. Listo. Eso sería entonces menos B es igual que A cuadrado. Menos B, o si gustas, B es igual a menos A cuadrado. Aquí, de aquí,
A por B es igual a 1. A por B es igual a 1, reemplazo en vez de B menos A cuadrado menos A cubo es igual a 1, el valor de A entonces debería ser menos 1. El valor de A debería ser menos 1. Y si A es menos 1, al cuadrado sería 1. El valor de B también debería ser menos 1. Listo. Pregunta del problema. Pregunta del problema. ¿Cuánto vale A más B? A más B debería ser menos 2. Listo. Coméntame, ¿se entiende o no se entiende la resolución del problema número 3? Listo. Muy bien. Vamos entonces con la pregunta 4. Al toque. ¿Qué marcaron en la pregunta 4? Pregunta 4. ¿Qué marcaste? Pregunta 4 me dicen que marcaron beso. Pregunta 4 me dicen que es beso. Y la 5. Y la 5. Y la 5 casa. 4 beso y 5 casa. 5 dedos. Hay discrepancias en la 5 entonces. Hay discrepancias en la 5. A ver, para la número 4, ya sabes que una función para que un conjunto de pares ordenados sea función, el primer componente debería ser siempre fiel. Eso dijimos como una condición para que un conjunto de pares ordenados sea función. En la 4, en la pregunta número 4, me dicen cuál de las siguientes relaciones es una función. Y empiezan con F1. ¿Cuál es función? Me dicen cuál o cuáles de estas tres relaciones son funciones. La relación F1 me dice que es el conjunto de pares ordenados X, Y, tal que X debe ser 1. X debe ser 1 y Y debe ser cualquier número del 1 al 2. Cualquier número del 1 al 2. Entonces, repito, en F1, X debe ser 1 y Y cualquier número comprendido en este intervalo. Lo que significa lo siguiente. Algunos pares ordenados, el 1,1, por ejemplo, el 1,2, y dejo de seguir. El X siempre debe ser 1. El X siempre debe ser 1 y el Y cualquier número comprendido entre 1 y 2. Listo. Suficiente con que yo ponga esos dos primeros pares ordenados para que te des cuenta que f de 1 es o no es función. F de 1 ¿será o no será función? No, pues, este primer componente no está siendo fiel. Este primer componente puede estar con cualquiera. Ese primer componente 1 va a estar con quien sea que esté comprendido. Melissa, no seas maleado. ¿Cómo hace Melissa? Bueno, entonces el primer componente se va a meter con cualquier elemento que esté entre 1 y 2. Por esa razón, f de 1 no será función. El F2, el conjunto de pares ordenados que tengan X como primer componente y el valor absoluto de X más 1 como segundo componente. Condición X debe ser real.
X debe ser real. Entonces, si te das cuenta, dale valores a X. Digamos que X sea 1. Si X es 1, su valor sería 1 más 1 sería 2. Si X fuera, por ejemplo, 2, aquí sería 3. Profe, si fuera negativo, llámese menos 1, sería 2. ¿Estamos? O sea, si te das cuenta, oye, si le pongo menos 2, si le pones menos 2, sería 3. Como ves, los primeros componentes van a ser fieles. Los primeros componentes van a ser fieles. ¿Sí o no? Los primeros componentes van a ser fieles. Así es, son gatos cubas. Así es. Por lo tanto, f de 2 sí sería una función. F2 sí va a ser función. No. Jara es pisado. No confundas ser fiel con ser pisado. Son cosas totalmente distintas. ¿Sí? Totalmente distintas. ¿Ok? De Caldas no sé, yo no puedo hablar de Caldas. no puedo hablar de Caldas, por si acaso. No. Caldas es un colega, no hay mucha confianza como para que hable de Caldas. Pero con Jara sí tenemos mucha confianza, pues con Jarita sí lo conozco de muchos años y puedo decir que es recontra pisado. Rudy, Rudy no es pisado. Al contrario. En fin. Mejor no hablo de Rudy porque puedo herir susceptibilidades por aquí. Sí. De Rudy no puedo hablar. ¿Ok? Y a Rudy lo conozco de muchos años atrás. A Rudy lo conozco de muchos años atrás, mucho más tiempo que Harit. Bueno, sigamos mejor, sigamos. No me hagan hablar. Ahora, mejor sigamos. Ok. No, a Rudy lo conozco de Pamer. Los dos trabajamos juntos en Pamer. De ahí los años, Rudy, años en paso, pues de ahí nos conocimos con Rudy. En nuestras épocas de Pamer. 2008, 2007, por ahí más o menos, sí. Bueno, sigamos. F3. A ver, dice el F3 es, dice, la función, pero la relación de componentes X más Y y X menos Y, tal que X y Y son reales. X y Y son reales. ¿Sería o no sería función esto de aquí? ¿Qué crees? ¿Sería o no sería una función? Esa no sería función. ¿Por qué no? A ver, ¿cómo? Para que demuestres que no es función, tendrías que darme un conjunto, dos pares ordenados, donde pruebes que el primer componente es menos 1,1, menos 2,2. Normal, sí puede ser función, ¿por qué no? Tienes que darme exacto, como aquí, dos pares ordenados donde demuestres que el primer componente es infiel. Eso tienes que demostrarme para que digas que eso no es función. ¿Qué sería? ¿Mm? El 3 con 1 y el 3 con el menos 1.
Perfecto. El 3 con el 1 y el 3 con el menos 1. Exacto, muy bien. Yo lo hice jugando con las claves. Exacto, perfecto también. Ahí el camarada Michel nos demuestra que en este problema también se puede jugar con las claves. F1 no es función, F2 sí es función. En otra clave donde aparezca F2 es enano, pero F1 no es una función, entonces no podría ser enano. Sí o sí tendría que ser la clave beso, jugando con las claves. Perfecto, ¿eh? Muy bien, camarada Michelle, usted está recogiendo todos los conceptos que se han dictado en la clase. Eso es lo correcto, está bien. Como ves, jugar con las claves es también válido y efectivo, válido y sobre todo efectivo. Repito lo que ha hecho el camarada Michel. Él ha jugado con las claves. Él ya sabe que f de 1 no es función y sabe que f de 2 sí es una función. Entonces buscará las claves donde aparezca f2 y f2 aparece en la clave beso y en la clave enano. Pero en enano f1 no es una función. O sea que por descartes debería ser la clave beso. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Alguien por ahí me dijo los pares ordenados. Yo demuestro que el primer componente es infiel, entonces no es una función. Esto podría ser 2 y 1, o al revés, 1 y 2, y cambiaría, ¿sí o no? Y cambiaría. Sería 3, 2 menos 1 con 1 y 3 con menos 1. Efectivamente, estoy demostrando con esta pareja de pares ordenados, estoy demostrando que el primer componente no es fiel. Pues el primer componente no es fiel. Si te das cuenta, el primer componente va a tener dos parejas, una positiva y una negativa, siempre. Siempre, así me va a pasar eso. Siempre va a pasar eso, por si acaso. Entonces, es por esta razón que el F3 no es una. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, la respuesta de la número 4 efectivamente es beso. La número 5, ¿qué salió? La número 5, ¿qué salió? Casa. Por ahí dijeron dedo. ¿Es casa confirmado? Por ahí alguien puso dedo también. Casa entonces, casa. Casita. Muy bien, muy bien. Entonces, pregunta número 5, la respuesta debería ser casita. ¿Alguna duda con la número 5? ¿Alguna duda con la número 5? Ok, todos confirman. Ya. Ok. Ya. Ok. Voy a hacer la número 5, ¿ya? Tomaremos una fotito para explicar la número 5. Hoy, semana de Champions. Así es, martes de Champions. Dime, mi estimado. Las apuestas, así es. Semana de estudios. Así es, semana de estudios. Más que semana de estudio, una semana, creo que sea tranquila. O sea, tampoco vas a llegar con ansiedad al examen de admisión, pues. Tú tranquilo nada más. La clave es llegar tranquilo al examen de admisión, sin ansiedad, sin presiones, nada. Tampoco te estreses, pues. No es lo correcto, ¿eh? No es lo correcto, no, para nada. Tú tranquilo nada más.
Tú tranquilo simplemente. Claro, es una semana cualquiera. Es una semana cualquiera, simplemente. Tú ya estás preparado. No hay por qué sentir temor o presión. Que sea para ti una semana cualquiera, simplemente. Así es. Así es. Bueno. Discutismo siempre, ¿no? Discutismo siempre votando aquí. El cutismo. La fe, dicen. Bueno, la fe no es todo por si acaso. Es la fe y también el conocimiento, por si acaso. No es que, sí, yo confío, no le voy a rezar a todos los santos para que se haga el milagro, no nada que ver. Aquí simplemente es tu capacidad. Es tu capacidad nada más. Es tu capacidad y tu confianza en ti mismo. Confía en que si has hecho bien las cosas, no tendría por qué irte mal. Así de sencillo. Si tú has hecho bien las cosas, si has ensayado bien, si has entrenado bien, no tendría por qué irte mal. Es lógica, es sentido común. Nada más. No se sabe qué vendrá. Pero complicado no va a venir. Complicado no va a venir. Va a ser un examen estable. El alumno que sepa bien la teoría, básica, es decir, vamos con el número 5. Entonces, vamos con la resolución de la pregunta número 5. A ver, dice en la número 5, el conjunto A de elementos 1, 3 y 5 es el dominio de las funciones f y g. O sea, esto es el dominio de f, pero es también el dominio de g. Es el dominio de f y de g, siendo el f de x, p por x menos q, y siendo el g de x el conjunto cuyas componentes son p más q con el 2, el 1 con el 4, el 3 con el 1 y el 1 con el q. Ahí está. Y la pregunta es, halle la suma de los elementos del rango de f. Hay que hallar el rango de f y sumar los elementos de dicho rango. Para hallar el rango de f, necesitamos la regla de correspondencia. Sí o sí, necesito saber la regla de correspondencia de la función f. ¿De quién depende? De P y de Q. O sea, hay que encontrar P y Q. La pregunta es, ¿pero cómo? ¿Cómo hallamos el valor de P y cómo hallamos el valor de Q? Para eso me dan G de X. Para eso me dan G de X. Ojo, G de X es una función. G de X es una función. ¿Qué significa? Que sus primeros componentes van a ser fieles. G de X es una función. Su primer componente siempre será fiel. Mira el 1. El 1 está apareciendo 2 veces. En G de X, el 1 aparece 2 veces. ¿Qué significa eso entonces? Como todos los hombres, definitivamente. Así es.
Así es, mi estimado Michael Cotrina. Somos fieles. Así es, somos recontra fieles. Lógico, así es, así es. Ellas son las tramposas. Nosotros somos los sanos. Así es. Así es, ayer fue nuestro día día de todos los santos. Uy, nadie le cree, dice, ¿qué es eso? ¿Dónde estamos? Bueno, entonces, ayer fue el día de todos los santos. Ayer fue nuestro día, pues el día de todos los santos. Bueno, el 1 es fiel. El 1 ¿con quién está? Con el 4. Por lo tanto, este número que está aquí debe ser el 4. Exacto. Si el 1 está con el 4, el 1 solo debe estar con el 4. Por esa razón, el Q debe ser igual a 4. Listo. El 1 debe estar solamente con el 4. Por esta razón, que el valor de Q debería ser igual a 4. Muy bien. Esto es entonces 4. ¿Qué más? Ya sabemos entonces que el valor de Q es 4. Falta P. Falta el valor de P. ¿Cómo hallamos el valor de P? ¿Cómo saber cuánto vale P? Y ahora, Q debe ser 4 sí o sí. Eso es hasta el ojo inclusive. ¿No? Q vale 4, pero al ojo. Pero ¿y P? P más Q debe ser 5. ¿Por qué? ¿Por qué P más Q debe ser 5? ¿Porque es una función? No. Porque es parte del dominio. Exacto. Exacto. El dominio de G es 1, 3 y 5. O sea que el conjunto G debe tener al número 5 como primera componente. Aparece el 1 y aparece el 3. Aparece el 3, pero no aparece el 5. Falta el 5. Por esa razón, esto debe ser 5. Porque es parte del dominio, porque tiene que estar. Si es parte del dominio, el 5 tiene que aparecer como primera componente. Eso es necesario. Sí, porque es parte del dominio. Si en el dominio aparece 5, ¿esto qué significa? Que una primera componente debe ser 5 obligatoriamente. Acá no hay 5, aquí está el 5. Ah, ya. Entonces, P más Q es igual a 5, siendo Q igual a 4, el valor de P debería ser 1. El valor de P debería ser 1. Ya salió. F de X debería ser P por X menos Q, que vale 4. Listo. Esa es la función f de x, que me están pidiendo el rango. Oye, ¿cómo hallamos el rango de f de x? ¿Qué tengo que evaluar? El dominio. El dominio se evalúa con el dominio. El dominio es 1, 3, 5. Entonces habría que evaluar f de 1, 1 menos 4, menos 3. El f de 3, 3 menos 4, menos 1. Y el f de 5, 5 menos 4, 1. Entonces, estos son las segundas componentes.
el 1 con el menos 3, el 3 con el menos 1 y el 5 con el 1. El rango de la función f menos 3, menos 3, menos 1 y 1. Pregunta del problema, ¿cuánto es la suma de los elementos del rango? ¿Cuánto es la suma de estos elementos? Obviamente, si tú lo sumas, esta suma sale menos. ¿Se entendió la 5? Una pregunta bonita, ¿sí o no? Una pregunta muy interesante. Una pregunta nivel examen de admisión. Una pregunta así es una pregunta nivel examen de admisión. Una pregunta así podría venir en admisión. Así es, así es. Y para eso hay que saber bien la teoría. Nada más. Nada más. Funciones no es un tema cuco. Funciones es un tema teórico. El alumno que ha estudiado bien, este problema lo hace sin ningún inconveniente. ¿Ok? Listo. Sí, las preguntas van a venir así. Apostemos, si gustas, no vendrá ninguna pregunta tranca. Van a venir preguntas de este nivel. Así que tú tranquilo, nada más. Si has estudiado bien, te va a ir muy bien, así de simple. Es como cuando el Chelsea hoy día va a jugar en Suecia. El Chelsea juega contra el Malmo de Peña, pero el Chelsea es un equipo con muy buena gente, muy buena plantilla. Ya está jugando, dice, ¿no? Así. Bueno. Así que más fácil que Alianza, que la U, que con cualquiera, no te pases, ¿ah? ¿A quién apuesto que la U no llega a fase de grupos? Apostamos, ¿ah? Que la U no llega a la fase de grupos, ¿ah? Y eso que todavía no se conoce su rival, ¿ah? Aún no se sabe con quién jugará la U, pero te apuesto que no llega a fase de grupo. Alianza 0 puntos. No creo. Alianza mínimo un puntito. Alianza mínimo un puntito. 0 no creo, ¿ah? Ya sería un papelón. Otro no creo. Creo que es un puntito. No suma de 3, yo también apostaría a eso, ¿eh? Sí. Papelón también, sí. Cualquier equipo peruano es papelón. No solamente Alianza. Sí, es verdad. Alianza va a ser un papelón, sí, no lo puedo negar. No llegará ni a 3 puntos, sí, lo más probable. A segunda no creo. Esta sí, sí, también comparto los mismos grados, comparto tu opinión. Bueno, volvamos a la segunda. No nos desviemos. No nos desviemos. Listo. Listo. ¿Alguna duda con la 5? ¿Alguna duda con la pregunta 5? ¿Todo bien entonces? Vamos con la 6. Vamos con la número 6. ¿Qué marcaste en la 6? ¿Qué marcaste en la 6? En la 6, uy, casa, alguien ha puesto dedo por ahí, alguien puso dedito, alguien ha puesto dedo, ahí hay más dedo por ahí. Ya. Dedo es, ¿no? Sí, es dedo, ¿eh? ¿O no? No sale casa, me parece. Vamos a ver, ¿eh? Creo que sale 32. Lo hacemos, ¿ya? Lo hacemos. Dice en la pregunta 6, entonces, pregunta número 6, pregunta 6, resuelva lo siguiente. El logaritmo en base 2 de x es igual al logaritmo de base 2x del antilogaritmo en base resolver esa ecuación logarítmica.
Vamos a ver. Claro, por supuesto, también sale jugando con las claves. Así es, mi estimado Michel, sale también jugando con las claves. Por supuesto que sí, por supuesto. Logaritmo en base 2 de x es el logaritmo de base 2x. Por definición, esto es como si no estuviese x a la sexta. Esa debería ser la ecuación a resolver. Esa es la ecuación a resolver. Y si gustas, como bien dicen por ahí, de arranque juega con las claves. Pues anda reemplazando ahí, vas reemplazando los valores de x. Reemplazas cuando x sea 2, cuando x sea 2, reemplázalo, no verifica, no verifica. Y así vas haciendo clave por clave. Muy bien. El camarada Michel le ha sacado todo el jugo a eso de jugar con las claves. Perfecto, ¿eh? Perfecto, camarada Michel. Usted sí, ¿eh? Usted sí, camarada. Bien, entonces, queda claro. Juegas con las claves en este problema y listo, y listo. Profe, yo tengo miedo. ¿Cuál es el miedo? Juega con las claves y punto. ¿Sí? Es facilísimo, ¿sí o no? Pero es facilísimo. Es reemplazar las claves nada más y verificar que se cumpla la igualdad. Así es. 490, exactamente, John Borja, así es. Ah, eso sí, pues ahí es diferente, pues no seas malo, pues. Exacto. Si el profe no quiere que juegue con las claves, te piden dar como respuesta la suma de cifras. Eso sí, ese tipo de preguntas es para que no juegues con las claves. Sí, exactamente, exactamente. Eso de la suma de cifras, dar como respuesta la primera cifra, dar como respuesta la última cifra, eso es para que no juegues con las claves. Sí, son los tips antijuego de claves. Bueno, ¿y cómo se resuelve? A ver, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Cómo resuelves este problema? ¿Qué hiciste? Bueno, primero, este 6 de potencia baja, logaritmo en base 2 de x en 6 baja, 6 veces el logaritmo de base 2x de x. Listo. Bajó el 6, bajó el 6. Profe, y ahora voy a hacer un cambio de base. Voy a hacer un cambio de base. Voy a hacer un cambio de base. ¿Sí? O también, a ver, esto de aquí lo voy a pasar a base 10. Todo a base 10. Logaritmo de x entre logaritmo de 2. 6 veces logaritmo de x entre logaritmo de 2x. Lo estoy pasando todo a base 10. ¿Sí? Listo. Y ahora esto se cancela. Eso se cancela. ¿Sí? Dime, eso que se cancela, ¿qué se hace para no perder soluciones? Lo que se cancela en una ecuación que contiene la variable, ¿qué se hace? Se iguala a 0. Exacto. Todo aquello que cancelas donde está la variable se tiene que igualar a 0. Dime, ¿cuánto debería ser x para que ese logaritmo salga a 0? X debería ser 1. X debería ser 1. X igual 1, X igual 1 es entonces una solución. Sí, X igual 1 cumple o no cumple. Sí cumple, pero no está en las claves. No está en las claves. X igual 1 es una solución, pero no aparece en las claves. ¿Qué quedó? Bueno, como se fue, queda 1 en aspa, el logaritmo
de 2x es 6 veces el logaritmo de 2. Esto por 1 es igual a esto por 6. El logaritmo de 2x es o no el logaritmo de 2 a la sexta. Ahora sí, se van los logaritmos. 2x es igual que 2 a la sexta. X sería 2 a la quinta. Y 2 a la quinta es 32. Y 32 sí está en las claves. Por eso la respuesta de la número 6 debe ser casita. Pregunta 6, casita por esa razón. ¿Ok? Si te hubiesen dicho dar como respuesta la suma de las soluciones, ahí sí no podría jugar con las claves, ¿sí o no? Pero por eso, el alumno debe ser un alumno completo. O sea, si es un alumno que solo sabe jugar con las claves, no, pues fatal, fatal, fatal. El alumno debe ser completo, o sea, debe ser preparado para cualquier tipo de partido. O sea, no es que solamente sepas jugar con las claves, no te pases, pues no, tampoco es así. Tampoco es así. O sea, preparado para jugar con las claves o sin jugar con las claves. O sea, tú tienes que prepararte para esos dos escenarios. O sea, tampoco esperes que todos los problemas de mate sean jugando con las claves, pero no te pases, pues. Tampoco va a ser así. Tampoco va a ser así, evidentemente. Así es. Exacto, exacto, Michelle. Exacto, sí, para jugar con las claves, en algunos casos también requiere teoría, sí, definitivamente. Así es, por eso es bueno, a pesar de que puedas jugar con las claves, que sepas bien la teoría. ¿Se entendió la solución de la pregunta 6? El problema 6 entonces tiene dos soluciones, x igual 1 y x 32, pero en las claves solo aparece el 32. De repente el 1 no podría ser de repente por esto, ¿no? De repente, quién sabe. Por eso, por un antilogaritmo. De repente por eso no podría ser, ¿no? Por eso. Bueno, sigamos entonces. Pregunta número 7. ¿Qué marcaste en la 7? En la 7 que marcaron, casa. En la 7 la clave es casa. En la 7 han marcado casa. ¿Alguna duda con la 7? Ok, hacemos entonces la 7. Hacemos entonces. Dice en la número 7, a ver, pregunta 7, pregunta número 7. Dice hallar el producto de las soluciones de la siguiente ecuación. El logaritmo de base e por x de e entre x más el logaritmo natural de x al cuadrado es igual. Esa es la ecuación que hay que resolver. Esa es la ecuación que hay que resolver. ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? ¿Por dónde empiezo? Ya, me dicen por ahí que el 1 lo pasemos a restar. Ya. Luego de eso. A ver. A ver. Poner el primer logaritmo como una resta. Y después de eso. A ver.
Claro, yo apostaría más por el cambio de base, ¿no? Yo apostaría también por el cambio de base. Así es. Aquí voy a hacer un cambio de base. Aquí. Voy a hacer un cambio de base. Lo voy a pasar a la base natural. Esto que sea el logaritmo natural de E sobre X entre logaritmo natural de E por X. Lo estoy pasando a la base E. Lo estoy pasando a la base E. Estoy haciendo el cambio de base de esta expresión a la base E. ¿Ok? Y esto lo paso a restar efectivamente 1 menos logaritmo natural de X al cuadrado. ¿Ok? Listo. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Logaritmo de una resta y abajo logaritmo de un producto. Arriba es logaritmo de una división y abajo es de un producto. Lo de arriba es o no es logaritmo natural de E menos logaritmo natural de E. Y abajo es lo mismo, pero en suma. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo o no? Hasta aquí estamos coincidiendo. Hice aquí un cambio de base. Lo estoy pasando a la base E, o sea, logaritmo natural. Lo pasé a restar, logaritmo de una división entre el logaritmo de un producto. Diferencia de cuadrados. Esto de aquí vale 1, no vale 1. Esto vale 1. El logaritmo natural de E es 1. 1 menos logaritmo natural de E entre 1 menos, para 1 más, logaritmo natural de X. Y mira qué debe pasar. ¿Qué es lo que va a pasar entonces necesariamente? Sí o no que podemos simplificar o no. ¿Se va o no se va este factor de aquí? Se va. Este factor se va. Este factor se va. Pero para no perder soluciones, ese factor que se va, ¿qué se hace? Se iguala a 0. Se iguala a 0. 1 menos logaritmo natural de X debe ser 0. Logaritmo natural de X es 1. ¿Cuánto debería ser X para que su logaritmo natural sea 1? Eso es base E. Estamos en base E. Estamos en base E. Conclusión, X debería ser igual que la base, o sea, E. Ya está. Se fue esto, se fue, quedó 1. Esto pasa a multiplicar. Me va a quedar la siguiente ecuación. 1 es igual, esto pasa a multiplicar. 1 más logaritmo natural de X al cuadrado. ¿Está bien o no? Listo. Listo. Ahora, ¿qué número al cuadrado es igual a 1? Ya sabes que cuando esto de aquí, cuando esto de acá, todo cuadrado tiene dos soluciones. Todo cuadrado tendrá dos soluciones. Exacto. Dos soluciones. La solución positiva y también la solución negativa. La positiva y la negativa. Logaritmo natural de X. El logaritmo natural de X es 0. El logaritmo natural de X es menos 2. La base es E. La base aquí sería E. Pregunta entonces, para el primer caso, ¿cuánto debería ser X para que este logaritmo salga 0? X es la base elevado a la 0. 1.
y aquí, x es la base elevado a la menos 2. Listo. Entonces, el problema tiene 3 respuestas. El problema tiene 3 respuestas. X es igual a E, es igual a 1 y E a la menos 2. Te piden el producto de las soluciones. Multiplica esta solución con esta otra solución, con esta otra solución. Te piden el producto de las soluciones. ¿Cuánto saldría? E a la menos 1. El producto saldría E a la menos 1. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, un detallito. ¿Está bien o no? ¿Sí? Este problema está un poco pesado, ¿no? Esto acá sí está un poco pesadito, no está muy sencillo este problema. No está muy sencillo este problema, no, para nada. Sí, acá sí no está muy sencillo, no ha salido muy sencillo este problema. Es un poquito complicado, sí. De este nivel no creo que venga. Vendrá más como la pregunta 6. Vendrá más como la 6 que como la 7. Si viene algo de logaritmos, vendría algo más parecido a la 6 que la 7. Es por el tiempo, básicamente, no es por el tiempo que tienen ustedes. Bien, sigamos entonces. Sigamos. En la 8, ¿qué marcaron en la 8? En la 8 escasa. En la 8 escasa. ¿Cómo has resuelto este problema 8? ¿Sí o no que sería jugando con las claves? Exacto. Lo más práctico es jugando con las claves. Exacto. Sí, por supuesto. ¿Cómo que también? Claro que sí. Te piden la mayor solución entera. Empiezas por el 2, pues. Empiezas por el 2. Claro, empiezo por el 2. Definitivamente reemplazo, porque te piden la mayor solución entera. No vas a empezar por el 0 en la vida, pues. Si te piden la mayor solución entera, empiezas por la clave más grande, pues tampoco seas tan lorna, pues hay gente que es lornaza, empieza ordenadamente. No, hasta para jugar con las claves hay que saber también. Hasta para jugar con las claves también hay que tener criterio. Sí, aunque no lo creas, para jugar con las claves también hay que tener criterio. Por si acaso, así, no es que solamente juegues con las claves, no. Empiezas jugando con las claves, ¿sí? Que sería lo más sencillo. ¿Sí? ¿Y cómo sería la solución correcta? A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a hacer la solución, ¿ya? ¿Cómo sería la solución formal? ¿Cómo sería la solución formal? La solución informal, la más informal, es jugando con las claves, no hay de otra. Es la solución informal. El formalismo, ¿cómo sería? A ver, vamos a ver. Vamos a ver la solución formal de este problema. Pero queda claro que lo más práctico es jugar con las claves. Lo más práctico. A ver, en la 8 me dicen resolver. Y la ecuación es una división. Es una división. Es el valor absoluto de una división. 3x menos x al cuadrado entre el valor absoluto de x más 2 debe ser mayor que el valor absoluto de x. Lo primero es fijarte en el denominador. Lo primero es fijarte en el denominador. El denominador jamás podría ser 0. El denominador jamás podría ser 0. Entonces, x es diferente de menos 2. No olvidarse de el denominador
no puede ser jamás igual a 0. Muy bien. Ahora, logaritmo de un cociente. Eso es teoría. Eso es el valor absoluto de 3x menos x al cuadrado entre el valor absoluto de x más 2, y eso es mayor que el valor absoluto. Pregunta, ¿ese denominador lo puedo pasar a multiplicar a la derecha o no? ¿Puedo o no puedo pasar ese denominador a la derecha? Sí, porque es un absoluto, ¿sí o no? Si es un absoluto diferente de 0, es positivo. Y como es positivo, normal, no afectaría. Aquí le cambio de signo por propiedad. Si le cambio de signo, no pasaría nada. Esto pasa a multiplicar. Sería x al cuadrado más 12. Listo, ya lo pasé a multiplicar. Y ahora, ¿cómo elimino esas barritas? ¿Cómo se eliminaban las barritas del valor absoluto? Elevando al cuadrado. Elevando al cuadrado, lo pasamos a restar y aplicamos, así es, diferencia de cuadrados. Sería x al cuadrado más 2x al cuadrado menos x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Y efectivamente aplico diferencia de cuadrados. La suma, esto con esto. La suma, esto más esto, sería 2x al cuadrado menos x. Eso sería la suma. Es la suma por la diferencia. Esto menos esto, 13. Perdón, 5x. La diferencia. La diferencia entre ellos dos es de 5x. Factorizo por aquí un x. X por 2x menos 1 por 5 por x. Entonces me queda 5x cuadrado por 2x menos 1. Dime, ¿qué se hace con el x al cuadrado? Se va, pero ya sabes, se analiza el punto crítico. El punto crítico sería 0. Pregunta, ¿x igual a 0 satisface la desigualdad? No. Entonces, x debe ser diferente de 0. X es también diferente de 0. X no podría ser 0. ¿Qué me queda entonces? Solo me queda esto. Conclusión. X debería ser menor que un medio. X debería ser menor que un medio. ¿Ok? El conjunto solución sería del menos infinito hasta el 1 medio. Pero recuerda que no podría ser 0, sin contar el 0. Eso sería el conjunto solución. Dar como respuesta la mayor solución entera. Dime, ¿cuál es el mayor número entero que pertenece a ese conjunto solución? El mayor número entero perteneciente a ese conjunto solución debería ser o no el menos 1. En realidad es el 0. En realidad es el 0. Pero el 0, x no puede ser 0. X no puede ser 0. X no puede ser. El mayor elemento entero sería entonces el menos 1. Jóvenes, ¿se entiende o no se entiende?
Menos 2. Menos 2. Diferente de 0. Y diferente de... Un lapsus brutus, estimado Andrés. Ha sido un lapsus brutus mío. Sí. X es diferente de menos 2. A su madre. Ya. ¿Ok? ¿Sí o no que más fácil que hacer todo esto es o no es jugar con las claves? ¿O no? Más fácil jugar con las claves, pues, y te lo he dicho siempre. Siempre que te pidan en un problema de desigualdades, si te dicen hallar el mayor o el menor valor entero, lo más sencillo es que juegues con las claves. Te lo he dicho en el momento de la clase. Es lo más práctico, porque el tema de desigualdades no es tan sencillo que digamos. Desigualdad es un tema algo analítico. No, pues eso ya sería diferente, pues. Pero cada vez que te pregunten, dar como respuesta la mayor solución entera o la menor solución entera, de frente, juega con las claves. Obvio, si te piden dar como respuesta la cantidad de soluciones enteras, dar como respuesta la suma de las soluciones enteras, no, pues ahí no se puede jugar con las claves, pues. Exacto, sentido común. No vendrá tranca por el tiempo que tienes. Así es. Eso se llama sentido común. Exacto, exacto. Lo que no implica que se van a regalar, pues, evidentemente. Evidentemente. Ni tranca, ni tampoco como juega contra la U, pues, ¿no? O sea, en la vida, pues. Ni tan tranca, ni tan fácil. ¿Sí? Ni tan tranca, ni tan... De repente, exacto, en un examen de 3 horas presencial, de repente sí. Una pregunta como la 8, como la 7, sí podría venir, por supuesto. En un examen presencial, preguntas como la 7 o la 8 sí podrían venir. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muy bien. Vamos a jugar con la... Perdón, vamos a tomarle fotos, perdón. La foto a eso. Ok. Ya la costumbre de jugar con las claves. Esa frase. Ya queda la frase. Y ojo, eso de juego con las claves no es solamente en álgebra, ¿sí o no? Es también, y sobre todo en trigonometría o en geometría, por supuesto. Jugar con las claves no es solamente exclusividad de álgebra, por si acaso. Trigo, sobre todo trigo, ¿no? Sobre todo trigo. Exacto, darle a X un ángulo notable, ¿no? Así que ya sabes, jugar con las claves no es exclusividad de álgebra. La puedes también hacer en trigo, en geometría, en aritmética también, por supuesto que sí. En cualquier problema de matemáticas, siempre y cuando se dé las circunstancias, no, pues hablamos de matemáticas. Hablamos de matemáticas. Yo no te estoy hablando de biología o química, no, pues, no sé. Estaría entrando a un campo que no me pertenece. Ustedes tranquilos nomás, tranquilos nada más. Tranquilidad. Esto horrible. Bueno. La C de confianza. Es la C de confianza, así de simple. C de confianza. Corrijo, C de confianza, así es. La C de confianza. La C de ciclón también puede ser, claro. La C de Castillo, la C de camarada. La C de comunista. Así es. La C de chótano también, claro. Bueno, sigamos.
Muy bien. Continuemos. 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 A ver. Un ratito. A ver, ¿dónde estás? Paso 10. Ya. Sigamos entonces. Pregunta número 9. ¿Qué marcaron en la número 9? En la 9, enano. En la 9 es enano. 9 enano. Correcto. Es simplemente darle forma. 9 enano. En la 10. En la 10. En la 10 me dicen por ahí que es dedo. Alguien dice beso. Alguien puso por ahí beso. Ok, hagamos la 10 entonces. Hagamos la 10. A ver. Dice en la número 10. Dice en la número 10. Resuelva la siguiente desigualdad. Abajo es x cuadrado menos 5x más 6, arriba es un x. A esto le vamos a restar 1 sobre 2 menos x. Y la expresión, esta resta debe ser menor o igual que 3 menos x por 1 menos x. Y aquí arriba un 12. Eso. Muy bien. A ver, ya sabes que los coeficientes principales no pueden ser negativos. Vamos a empezar entonces a resolver este problema. Lo primero sería aquí factorizar. Factorizando por aspa simple x menos 3 por x menos 2. Factorizando por aspa simple. Para que esto se vuelva positivo, el x, este menos se lo voy a pasar al denominador. Este menos se lo voy a pasar a él. O sea, va a ser más 1 sobre x menos 2, buscando que el coeficiente principal de x sea positivo. Por aquí, ojo a lo siguiente, factorizo el signo menos, sería menos x menos 3. Factorizo el signo menos, estoy factorizando el menos, y sería x menos 1. Entonces debería quedar lo siguiente, x sobre x menos 3 por x menos 2 más 1 sobre x menos 2, menos por menos es más, menos por menos se hace más. Sería entonces arriba 2x y abajo sería x menos 3 por x menos 1. Dime, ¿hasta este punto del problema estamos de acuerdo o no? ¿Hasta este punto del problema todo bien? Correcto, correcto. Entonces, por aquí voy a hacer un artificio. Aquí quedó arriba 2x y abajo quedó x menos 3 por x menos. Para que todos sean, no son lamentablemente. Sí, no son. Bueno, lo pasamos a este lado, ¿sí? Ahora todo a un solo lado. Todo a un solo lado sería x sobre x menos 3
por x menos 2 más 1 sobre x menos 2, eso pasa restando menos 2x sobre x menos 3 por x menos 1, y todo esto es menor o igual que 0. Lo pasé entonces a factorizar. ¿Ok? Listo. A restar, y ahora mínimo común múltiplo de los denominadores. De los denominadores habrá que calcular el mínimo común múltiplo. Ese mínimo común múltiplo, ¿se ve o no se ve? Que es x menos 3 por x menos 2 por x menos 1. Esto entre esto se va, quedaría x menos 1. X por x menos 1 más. Esto entre esto se va x menos 2, quedaría x menos 3 por x menos 1 menos esto entre esto se van estos dos, quedaría 2x por x menos 2, y eso debe ser menor o igual que 0. Confirma, ¿hasta aquí estamos de acuerdo o no? Listo. Ahora sí, a operar. En la parte de arriba sería x al cuadrado menos x más x al cuadrado menos 4 veces x más 3 menos 2x al cuadrado más 4 veces x entre x menos 3 por x menos 2 por x menos 1, y eso es menor o igual que 0. A ver, se van los x cuadrados, esto se va con esto, y arriba va a quedar, ojo, va a quedar menos x más 3. Arriba va a quedar menos x más 3 entre x menos 3 por x menos 2 por x menos 1, y eso es menor o igual que 0. Así está quedando. Menos x más 3. El coeficiente principal no puede ser negativo. El coeficiente principal no puede ser negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué le hacemos? Lo tengo que multiplicar todo por menos 1, que es lo mismo que pasarlo al otro lado. Así es. Todo por menos 1, o que lo pasemos a la derecha. Es equivalente, ¿eh? Es equivalente todo por menos 1 o pasar esto a la derecha. Repito, es equivalente. Entonces, por menos 1 quedaría arriba x menos 3, y abajo quedaría x menos 3 por x menos 2 por x menos 1, y ahora sería mayor o igual que 0. ¿Está bien? Listo. Dime, ¿podemos o no podemos simplificar el x menos 3? ¿Aún no? ¿Por qué no? Sí, normal. Exacto. Lo simplificamos, ¿y qué decimos? Que eso no puede ser 0, pues. Eso no podría ser 0 porque está en el denominador. Ajá. X menos 3 debe ser diferente de 0, lo que implica que X no podría ser 3.
X no podría ser 3. Arriba te queda 1, abajo X menos 2 por X menos 1, y eso es mayor o igual que 0. Puntos críticos van a ser 2. Estaría el 1 y estaría el 2. Más, menos, más. Como es mayor o igual que 0, los tramos positivos. Pero X debería ser diferente de 3. Y estos dos deben ser abiertos, porque están en el denominador. Abiertos porque están en el denominador. Entonces, el conjunto solución sería del menos infinito hasta el 1, unión del 2 al infinito, pero sin contar al 3. Sin contar al 3. Entonces, la clave que se asemeja a esa respuesta debería ser avión. ¿Está bien o no? La 10. X no puede ser 3, ¿ah? No. Si X es 3, esto se hace 0 y aquí también sería 0. Por si acaso, un denominador jamás puede ser 0. Un denominador jamás podría ser 0. Esta es la ecuación principal. Si yo reemplazo X igual a 3, aquí me sale 0 y aquí también saldría 0. Por eso, X no puede ser 3. Camarada Michel, revise bien, por favor. Revise bien, por favor, camarada Michel. X no puede ser 3, ni tampoco 1, ni tampoco 2. Todos los denominadores deben ser diferentes de 0. Los denominadores diferentes de 0. Entonces, la pregunta número 10. Ni dedo ni beso. Ni dedo ni beso. Avión. No, se reemplaza siempre en el problema original. Es siempre en el problema original. Siempre reemplázalo en el problema original, el planteamiento inicial dado. Si te das cuenta, si reemplazamos en la inecuación original, te quedaría 3 entre 0. 3 entre 0 menos 1 entre menos 1 es igual a 6, pero no es igual a 6 entre 0. Por eso, no puede ser 3. No podría ser 3. Lo que manda, siempre lo que manda es el planteamiento original. Eso es lo que manda. Los derivados no mandan. Mandan siempre el planteamiento inicial. Perfecto, Michelle. Siempre guíate del planteamiento inicial. No te guíes de lo que queda simplificado. Obviamente, reemplazando aquí, acá sí cumple X igual a 3. Acá sí cumple con X igual a 3. Pero no, manda el planteamiento original. ¿Ok? Listo. Listo. Entonces, la pregunta número 10, por si acaso, la clave correcta debería ser avión. Entonces, ¿ah? Dijeron ustedes beso y también dijeron dedo. Dijeron beso y también dijeron dedo por ahí. Y ninguna. Aunque la clave beso y dedo son iguales. No, un momentito. Ah, no, se parecen la clave beso y dedo. Ah, no, miento. No es avión, estoy viendo mal. Sí, yo estoy viendo mal. Sí, yo estoy viendo mal. Estoy ciego, sí, yo estoy ciego. Es dedo, sí, tiene razón, es dedo. Ya la edad, pues ya la edad. La edad, sí. La 10 es dedo, sí.
A veces pasa, pues a veces pasa. Ya la edad de uno ya te juega, te juega una mala pasada a veces, sí. Así es, sí, así sucede. Un lapsus fujimorista. Así es, así es. Toda la razón. Un lapsus fujimorista. Bueno, la número 11. ¿Qué marcaron en la 11? Jugando con las claves. Bueno, es un poco extremo, ¿ah? En la 11 dice no me sale clave. La 11 avión. En la 11 no encontré clave. A ver, en la 11 te piden la suma de los números enteros del conjunto solución. ¿No hay clave? Ya, voy a cerrar, entonces cerramos con la 11, ¿ya? Ya estamos con la hora. ¿Les parece si el siguiente bloque empezamos con la 11? ¿Les parece? El siguiente bloque empezamos con la 11. Ya, chévere, entonces queda así. El siguiente bloque lo empezamos con la 11. Ok. Listo, profesor. Listo, Karen. Nos vemos entonces, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego, Ok. chicos. Hasta luego, Nos vemos, profesor. chicos. Gracias. Ok, nos vemos. Hasta luego.